Hola, soy Mariana Moreno, psicóloga y docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Esta vez les quiero hablar de la anamnesis, específicamente del área de la psicología. La anamnesis, muchos la conocen como la historia clínica, es la recolección de datos que se lleva a cabo durante la entrevista y durante todo el proceso de evaluación en la psicoterapia, y el propósito es realizar un diagnóstico. Inicialmente será una impresión diagnóstica y ya después de que se haga todo el proceso de evaluación, pues podríamos hablar del diagnóstico y también nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a qué voy a hacer, cuál va a ser la intervención más adecuada para el paciente, ¿sí? Lo que se busca desde cualquiera de los modelos, desde cualquiera de las escuelas de la psicología, es aliviar o reducir ese malestar psicológico y que el sujeto pueda continuar con su vida lo más tranquila y armoniosa posible, ¿sí? Acá tenemos algunas definiciones. Cuyari define la evaluación como el proceso por medio del cual se evalúan las características, fortalezas y debilidades de un individuo como base para tomar decisiones sustentadas en la información. ¿Por qué la definición de evaluación? Porque la anamnesis es una parte fundamental de esa evaluación. A través de la anamnesis voy a recoger todos los datos importantes durante el proceso de la evaluación. Por lo tanto, la evaluación inicia desde el primer contacto que se tiene con el paciente, ¿sí? De hecho, desde mucho antes, cuando nos hacen una revisión, cuando con la revisión nos entregan una historia médica, una historia neuropsicológica, cuando viene remitido el paciente por el colegio, por la organización, en fin, cuando hay información previa, esa información ya entra a ser parte de la anamnesis y de todo el proceso de evaluación. ¿Para qué me va a servir recoger toda esa información? Para poder estructurar el caso, ¿sí? Después yo me siento con toda esa información y organizo eh, la vida del sujeto, sus creencias, lo que ha vivido, su forma de pensamiento, cómo asume o cómo vivencia o cómo significa todo lo que le está pasando, y a partir de allí pues puedo tomar decisiones, ¿sí? Acá tenemos otra definición de evaluación psicológica, la define Fernández Ballesteros como aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y el análisis del comportamiento de un sujeto o de un grupo especificado de sujetos con distintos objetivos básicos o aplicados a través de un proceso de toma de decisiones en el que se incardinan la aplicación de una serie de dispositivos, test, técnicas de medida y o de evaluación. Bueno, entonces, ya les estaba diciendo ahorita que la construcción de la anamnesis empieza desde el contacto mismo con el paciente desde antes, y la entrevista psicológica es clave para la elaboración de la anamnesis, ya que es un espacio en el que hay un encuentro cara a cara con el paciente y el paciente nos va a aportar información importante, el motivo de consulta, datos generales, acerca de su familia, acerca de su contexto social, y a la vez nos va a aportar algunos elementos que son subjetivos y otros elementos que van a estar implícitos en su discurso, en la manera como elabora juicios, y eso nos va a permitir pues conocer un poco más acerca de la vida del sujeto. Bueno, eh, hay algunas condiciones, algunas características que se deben tener en cuenta antes, durante y después de la elaboración de la anamnesis y de la elaboración de la entrevista, que es el espacio donde inicialmente vamos a elaborar la anamnesis.
Antes de elaborar la anamnesis, es importante construir el formato para recoger la información. Cuando trabajamos con algunas instituciones, estas instituciones ya tienen un formato estructurado, que cuentan con todo lo relacionado con calidad, que está avalado, que es el formato que utilizan en la institución. En este caso, el psicólogo lo que hace es familiarizarse con este documento, conocerlo, aclarar dudas antes de la aplicación, del encuentro con el paciente, y listo. Si la institución no lo tiene estructurado o si trabajamos de manera independiente, pues será necesario inicialmente o antes elaborar el formato de la anamnesis con la información que necesito, ¿sí? Dependiendo de la institución, dependiendo del caso, o si trabajo de manera independiente, pues un formato lo más completo posible. Bueno, es importante tener en cuenta que la entrevista y la anamnesis, el formato, varía de acuerdo al modelo desde el que trabajemos. Va a ser diferente recoger la información desde el modelo dinámico, conductual, cognitivo, humanista, entre otros, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que si bien yo tengo una postura teórica, epistemológica, a veces llego a una institución donde hay un formato que ya está estructurado y ese formato da cuenta de otro modelo. Allí el psicólogo tendrá que ser muy habilidoso y mirar la manera de conciliar su propia postura con la de la institución, pues para no generar tanto traumatismo allí. Pero es importante tener en cuenta que estos modelos varían dependiendo de la postura epistemológica. Antes del encuentro con el paciente será importante adecuar un espacio, la iluminación, la ventilación, la privacidad, un espacio tranquilo, un espacio silencioso que garantice eh, la dignidad del ser humano, que garantice la privacidad. En algunos contextos esto va a ser muy difícil. En el área rural, por ejemplo, cuando vamos a campo, al trabajo con las comunidades, nos vamos a encontrar con unas casetas comunales, nos vamos a encontrar con un árbol, nos vamos a encontrar con espacios que para ellos está bien. Y pues allí también tendremos que poner en práctica toda la creatividad, todas las habilidades, los recursos para garantizar que tanto el paciente como nosotros, como el psicólogo, se sientan cómodos. ¿Sí? Contar con tiempo suficiente. Necesitamos contar con un espacio y con un tiempo en el que el paciente pueda hablar sin presiones, pueda narrar su historia, pueda responder a las diferentes preguntas de manera muy tranquila. Aquí también hay una situación y es que en algunos momentos, en algunos casos, trabajaremos con alguna institución donde nos dan el tiempo, donde nos dicen usted tiene media hora, 35, 40 minutos, 15 minutos, en algunos casos extremos. Y pues allí también tendrá que ser el psicólogo quien tome decisiones o quien trate de lograr una conciliación entre estas variables. Durante el proceso de la elaboración de la anamnesis, también hay algunos elementos que se deben considerar. Importantísimo generar empatía. Es clave en el proceso, durante todo el proceso de evaluación, durante todo el proceso psicológico. Generar empatía, por lo tanto se recomienda ser muy cálido, cordial, respetuoso, sin ser confianzudo, ¿sí? Tratar al paciente de usted, tratar al paciente, recibir al paciente, darle la mano, invitarle a que se siente, señalarle el lugar donde se va a sentar, iniciar la consulta, la entrevista, generando un diálogo, preguntándole cómo está, cómo se siente, cómo hizo para llegar, cualquier pregunta que permita romper un poquito el hielo. Esperar hasta que el paciente se acomode y esté en disposición para iniciar,
Por ejemplo, llega el paciente acalorado, sudando, no se ha sentado y ya empezamos su nombre completo, dónde vive, qué hace. Entonces, darle tiempo al paciente. Por eso tan importante contar con el tiempo suficiente. Bueno, inicialmente será importante aclararle al paciente los objetivos de la entrevista, de la anamnesis, explicar cómo va a ser el manejo que se le va a dar a la información y solicitar la firma para el tratamiento de esos datos. Si se requiere, ¿cierto? Un consentimiento informado o un disentimiento. Consentimiento informado es la autorización que el paciente hace, ¿sí? Está informado de lo que va a suceder y está de acuerdo. Y el disentimiento es todo lo contrario, es el desacuerdo. El paciente puede decir no llevar a cabo la entrevista y pues nos firma un disentimiento y se termina la entrevista. Cuando se trata de niños, con mayor deber se debe solicitar la firma de los padres o de los tutores de las personas a cargo. Bueno, luego viene la recolección de la información. ¿Cómo hacemos para recoger la información y para plasmarla en el formato sin dejar de lado al paciente, sin perderlo de vista, sin que se sienta a un lado, aislado? Entonces allí el profesional también tendrá que ser muy habilidoso para mantener el contacto visual, para mostrar el interés, sin perder de vista la información, sin dejar de recoger la información. No omitir información, ¿sí? No dejar de lado, no me parece importante, eso que dijo como que no viene el caso, entonces simplemente lo dejar de lado, no. No suponer ni complementar los relatos. En algún momento de pronto no entendimos, no escuchamos, se me pasó a preguntar, entonces simplemente me imagino, supongo y completo la información. Esto es gravísimo, entonces se recomienda no complementar los relatos. En estos casos, pues en un nuevo encuentro con el paciente, se terminará de recoger la información o simplemente pues esa parte queda allí, pero no la podemos inventar. Aquí seguramente hay otras recomendaciones que se me pasarán en el momento, pero aquí tenemos como las más generales, ¿sí? Bueno, después, cuando el paciente se fue, ya nos sentamos a organizar la información, asegurándonos de que sea clara, concisa, breve, en el momento de redactar, eh, que se entienda la redacción. Recuerden que no escribimos para nosotros, escribimos para otras personas, a quién le voy a enviar la historia clínica, qué otros profesionales van a tener acceso a la anamnesis para poder también hacer otras intervenciones. Entonces es importante organizar la información. La entrevista que elaboramos puede ser estructurada, semiestructurada, puede ser abierta, ¿sí? Cuando hablamos de estructurada son preguntas cerradas, son preguntas muy puntuales. Cuando hablamos de una entrevista semiestructurada estamos hablando de entrevistas que varían entre preguntas cerradas y preguntas abiertas. Y cuando hablamos de una entrevista abierta, acá no está, pero bueno, me falta ponerla. Estamos hablando de una entrevista donde simplemente es un relato, cuénteme, hábleme y yo voy escribiendo, ¿sí? De cualquiera de que sea la entrevista que hayamos elaborado, es importante organizar la información. Bueno, recuerde que escribimos para otros profesionales, por lo tanto, en el momento de elaborar los informes psicológicos también deben ser muy claros, con una buena redacción, con una buena ortografía, con coherencia, con un hilo conductor que el otro profesional, otra persona que va a leer la historia clínica, pues no se le dificulte conocer la historia del paciente y no tenga que volver nuevamente eh, sobre lo mismo o que le haga falta información. Finalmente, después de elaborar el informe, tomamos decisiones. Si soy yo la persona que voy a intervenir, si hago todo el proceso de evaluación y también voy a hacer la intervención, pues tomo decisiones acerca de cuál es la terapia, de cuáles son las técnicas que voy a utilizar, de qué es lo que se va a mejorar, lo que se pretende cambiar. Y pues si no soy yo la persona que va a hacer la intervención, pues elaboraré informes y tomaré decisiones de a quién voy a remitir
remito a un médico general, remito a neuropsicología, remito, dependiendo también del área donde esté, ¿sí? Si estoy en un colegio, pues también a dónde voy a remitir, si estoy en una organización, dependiendo del campo en el que me desenvuelvo. Bueno, aquí hay un ejemplo, solo un ejemplo de la Fundación Nuestras Manos. Esta fundación está en Quindío, sobre salud mental comunitaria, y es una historia clínica, una anamnesis bastante completa, muy completa. Mm, Por lo tanto, supongo que en el momento de elaborar esta anamnesis, ellos deben contar con un tiempo suficiente porque acá tenemos datos generales, acá tenemos el motivo de consulta manifiesto, es decir, el paciente dice por qué viene, por qué consulta, eh, qué pasó, como el inicio de este motivo, de este problema, algunos episodios, qué le ha pasado, qué le sucedió ese día, puede ser el día desencadenante, qué hizo, cómo se calmó. Aquí tenemos una historia personal, social, aquí tenemos información acerca de la madre, acá tenemos, bueno, si se dan cuenta ya la van a poder revisar con más detalle, pues hay algunos datos que son relevantes para esta organización, para esta fundación. Esta es la información que ellos necesitan, perdón. Si yo estoy haciendo un proceso de evaluación o voy a hacer una anamnesis, voy a recoger información y es algo preciso y hay algo que hay acá que no me interesa, pues simplemente lo omito para no agobiar al paciente, para no cansarlo. Aquí hay, como lo pueden ver, es algo muy completo. Nos preguntan por motricidad, nos preguntan por el juego, nos preguntan por la relación social con los padres, con los hermanos. ¿Sí? Nos preguntan acerca de la escolaridad, primaria, secundaria. Tenemos aquí, a ver, ¿qué más les cuento? La norma a nivel familiar, los valores, la sexualidad, servicio militar obligatorio. Si se dan cuenta, esta es una anamnesis muy completa. El lugar donde vive, ¿sí? La estructura física, la vivienda, la economía, el lugar donde trabaja, la relación con los jefes, la elección de pareja, el matrimonio, todo. Antecedentes familiares, materno, paterno, y ya pues aquí viene un espacio para elaborar un diagnóstico. De hecho, esta análisis es tan completa que tiene el espacio donde se ponen los resultados de las baterías o de los test aplicados, de la evaluación psicológica. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Es decir, aquí yo escribiría cuál fue la decisión que tomé, la evolución y finalmente pues, la firma y los datos del profesional. En toda anamnesis que elaboren, siempre va a ser importante que al final pongan recomendaciones, conclusión diagnóstica, recomendaciones. De lo contrario, simplemente es una entrevista que cualquier persona puede venir o cualquier profesional, sin querer ser irrespetuosa, pero cualquier otra persona podría llegar y recoger la información. Lo que la hace diferente desde el área de la psicología es que el profesional puede emitir un juicio, puede emitir una impresión diagnóstica o una sugerencia. Desde cualquier campo, desde cualquier área, siempre será importante. Y aquí pues hay unas referencias para que puedan ampliar la información. Igualmente espero que este documento sea valioso. Posiblemente en los primeros semestres inicien con algunos datos o alguna información teórica, un poco de historia, pero a medida que vamos avanzando sí va a ser bien importante que ustedes conozcan cómo se hace, cómo lo hacemos. Gracias.